Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. El olor a desinfectante nuevo, agresivo y químico casi lograba sepultar el susurro más antiguo del Hospital San Juan de Dios. Casi. Mi nombre es Mariana, y la blancura deslumbrante de las salas recién renovadas me golpeó los ojos al entrar aquella primera madrugada. Todo brillaba bajo los fluorescentes, el suelo de linóleo impecable, las paredes pintadas de un blanco glacial, el acero inoxidable de los mostradores. Era moderno, eficiente, un templo de la medicina resucitado en pleno corazón de Bogotá. Pero mi destino, el turno de la madrugada, parecía respirar en otra dirección, porque al final del pasillo principal, más allá de donde la luz nueva empezaba a flaquear, se alzaba el ala norte, una herida oscura en el cuerpo rejuvenecido del hospital, una barrera de andamios oxidados y tablones gruesos, sellada con cadenas tan gruesas como mi brazo, cubiertas de una costra de polvo y óxido que hablaba de décadas de abandono. El aire allí se espesaba, volviéndose frío y húmedo, cargado con un olor distinto, no a limpieza, sino a humedad profunda, a papel podrido y algo más, algo indefiniblemente rancio, como tierra removida en un lugar sin sol. El silencio era distinto también, no un silencio vacío, sino uno expectante, lleno de ecos que se negaban a morder todo. Las sonrisas de mis nuevos compañeros tenían la rigidez de una máscara. «Bienvenida, Mariana», decían, pero sus ojos, oscurecidos por bolsas de insomnio, recorrían los pasillos con una vigilancia nerviosa. Las advertencias llegaron en susurros, como confesiones peligrosas, mientras me mostraban la enfermería de guardia, un cubículo de cristal que parecía una pecera bajo la luz fría. «Los ruidos», murmuró Carlos, un enfermero mayor con manos que temblaban levemente al pasar una carpeta. A veces, en la madrugada, pasos donde no debería haber nadie. No los sigas, jamás. Rosa, la supervisora, me agarró del antebrazo con una fuerza sorprendente cuando me señaló las sombras que se acumulaban frente al sellado del ala norte. Y las puertas. Su voz se quebró apenas. Si ves alguna entreabierta, una que no debería estarlo, ciérrala, rápido, sin mirar adentro. Entendido. Su mirada clavada en la mía buscaba una confirmación que mi asentimiento, seco y repentino, apenas pudo dar. La pregunta ¿por qué? Se ahogó en mi garganta, ahuyentada por el miedo palpable que emanaba de ellos, un miedo que se adhería a la piel como una película fría. La primera noche fue una larga batalla contra el agotamiento y una sensación creciente de desorientación. La quietud del hospital vacío, solo rota por el ronquido lejano de algún paciente o el zumbido eléctrico de las máquinas, se volvió opresiva. Las luces fluorescentes parpadeaban a intervalos irregulares, proyectando sombras que se estiraban y encogían como criaturas indecisas en las paredes. El cansancio, acumulado tras días de preparación y nerviosismo, nublaba mis pensamientos, haciendo que las formas familiares de las camas vacías o las máquinas de suero adquirieran contornos ambiguos, amenazantes en los bordes de mi visión periférica. La realidad perdía nitidez como si un velo húmedo se interpusiera entre yo y el mundo. Fue en ese estado de agotamiento y tensión, al filo de la medianoche, cuando lo vi, o creí verlo. Al final del pasillo lateral que conducía a los almacenes, una figura pequeña cruzó de un lado a otro, un destello pálido en la penumbra. Era una niña, no podía ser otra cosa. Pero no una niña normal. Su cabello era una nube desordenada,
de un blanco níveo, casi fosforescente contra la oscuridad del corredor. Llevaba lo que parecía un camisón de hospital, antiguo, descolorido. No caminaba, se deslizaba, silenciosa como un suspiro. Mi corazón se detuvo, luego galopó contra mis costillas como un animal enjaulado. El aire se heló en mis pulmones. Parpadeé frotándome los ojos con brusquedad, convencida de que era una alucinación del cansancio. Cuando volví a mirar, el pasillo estaba vacío, solo sombras y la puerta cerrada del almacén. El impulso de correr, de gritar, fue inmediato y abrumador, pero la advertencia de Rosa resonó en mi cabeza. No lo sigas. Y además, ¿qué iba a decir? ¿Que vi a una niña fantasma? Me obligué a respirar hondo, el aire frío raspando mi garganta. Con manos temblorosas, encendí el monitor del sistema de cámaras de seguridad junto a mi puesto. Rebobiné la grabación del pasillo lateral. Mi dedo temblaba sobre el ratón. Las imágenes en blanco y negro mostraban el corredor vacío, iluminado solo por las luces de emergencia. Avancé cuadro a cuadro. Nada, nada, nada. Y entonces, allí, durante un único fotograma, menos de un segundo, una mancha blanca borrosa ocupó el centro de la imagen, justo donde yo había visto a la niña. No había detalles, solo una forma pálida e indistinta que aparecía y desaparecía como un error de la grabación. Pero yo la había visto. Con claridad el sudor frío me empapó la nuca. ¿Error? ¿O algo que las cámaras no podían capturar del todo? El resto de la guardia transcurrió en un estado de hiperalerta agotadora. Cada crujido del edificio, cada sombra que bailaba al ritmo del parpadeo de las luces me hacía saltar. Me sentí observada. Una presencia fría e invisible parecía haberse instalado en el espacio detrás de mí, en los rincones oscuros que la luz no alcanzaba. La fatiga se mezclaba con el miedo en un cóctel nauseabundo, haciendo que el mundo oscilara levemente. Intenté concentrarme en las tareas rutinarias, revisar signos vitales, anotar en las gráficas, pero mi mente volvía una y otra vez a la niña blanca, a la mancha en la cámara, al olor a humedad y óxido que parecía filtrarse con más fuerza desde el ala norte sellada. Fue casi al amanecer, cuando el primer resquicio de luz gris empezaba a arañar los altos ventanales del vestíbulo, y mi cuerpo era un peso muerto sostenido solo por la adrenalina residual. Estaba sentada en la silla de la enfermería, apoyando la frente en la fría superficie del mostrador, tratando de reunir fuerzas para el relevo. La quietud era absoluta, solo el zumbido de los fluorescentes, ahora un sonido agresivo en mis oídos cansados. Entonces lo sentí, no un sonido del exterior, no, era dentro de mi cabeza, un aliento frío, húmedo, rozando la concha de mi oído derecho, tan real que un escalofrío violento me recorrió la columna vertebral, y las palabras susurradas con una voz que no era un susurro humano, sino el roce de hojas secas sobre piedra fría, el crujido de huesos viejos. ¿Tú también vas a curarme? Me incorporé de golpe, la silla cayendo hacia atrás con un estruendo que resonó como un disparo en el silencio. Mi mano se aferró al lugar donde había sentido el aliento, helado. Miré alrededor, desesperada. No había nadie. El pasillo estaba desierto, bañado en esa luz grisácea y mortecina del amanecer. Solo yo, el eco de mi propio terror, y la pregunta monstruosa flotando en el aire enrarecido, adherida a mi piel como una mancha invisible. El cansancio cedió abruptamente, reemplazado por un pánico puro y primitivo. La realidad, ya de por sí tenue, se había rasgado. Algo había entrado, y ahora sabía mi nombre. El susurro helado en mi oído no se disipó con la luz del amanecer. Se incrustó,
como una astilla de hielo en la médula de mis pensamientos. ¿Tú también vas a curarme? La pregunta resonaba en el silencio de mi apartamento, en el traqueteo del bus, en el murmullo anodino del personal diurno al llegar al San Juan. Era un eco venenoso que había envenenado la normalidad. Las sonrisas forzadas de mis compañeros ahora me parecían máscaras grotescas. Sus advertencias susurradas, profecías autocumplidas. Carlos evitaba mi mirada. Rosa, la supervisora, me observaba con una mezcla de lástima y miedo palpable, como si ya viera la sombra alargada de lo que acechaba en el ala norte cayendo sobre mí. El agotamiento se había convertido en un hueso roto dentro de mí. Dormir era imposible. Las sombras de mi habitación se retorcían, tomando la forma fugaz de una cabellera blanca, de un camisón descolorido. Y siempre, la sensación de una presencia fría, densa, respirando justo detrás de mi nuca, esperando a que cerrara los ojos para acercarse. El insomnio agrietaba mi realidad. Los bordes del mundo se desdibujaban. Los sonidos se volvían metálicos, las luces demasiado brillantes o repentinamente tenues. La desorientación era una niebla espesa en mi mente, y el miedo, su compañero constante, un sabor a cobre y bilis en la boca. No podía seguir así. La niña, la entidad, lo que fuera, tenía un origen, y si ese origen estaba en el San Juan, debía haber un rastro, un nombre, una historia. La mención de la enfermera Noemí, garabateada en un informe viejo que recordaba vagamente haber visto durante una búsqueda rutinaria de suministros, se convirtió en mi obsesión. Necesitaba respuestas, aunque intuyera que serían monedas con las que pagaría mi cordura. El subsótano del hospital era el vientre olvidado de la bestia. Descendí por unas escaleras de cemento estrechas, iluminadas por bombillas desnudas que parpadeaban con un ritmo agonizante, proyectando sacudidas de luz amarillenta sobre paredes resumantes de humedad. El aire era espeso, cargado con el olor a tierra húmeda, moho profundo y una acidez química antigua que quemaba las fosas nasales. El zumbido de las tuberías de vapor era un latido constante, monótono, que parecía vibrar en los huesos. Pasé frente a calderas ruidosas, montañas de suministros viejos cubiertos de polvo negro y telarañas espesas como velos funerarios. La sensación de opresión era física, como si el peso de todo el hospital, de todas sus historias no contadas, aplastara mis hombros. Fue al final de un pasillo particularmente oscuro, donde la luz de las bombillas apenas arañaba el suelo, donde la vi. Una puerta. No estaba en los planos que me habían dado. Estaba empotrada en la pared de ladrillo desnudo, casi camuflada por la sombra y la costra de óxido que la cubría como una enfermedad de la piel. No tenía cerradura visible, solo un pomo redondo, también devorado por el óxido, que parecía fundirse con la superficie. El aire a su alrededor era más frío, quieto, muerto. Un silencio absoluto, a diferencia del zumbido constante del subsótano. Era como una burbuja de vacío. Empujé. El óxido crujió bajo mis dedos, dejando un residuo rojizo y repulsivo. La puerta cedió con un gemido prolongado, desgarrador, como el último aliento de algo muy viejo. El olor que salió al abrirse me hizo retroceder, llevándome una mano a la boca y la nariz. Era una mezcla nauseabunda, papel podrido, tinta ácida descompuesta, polvo de décadas, y debajo, mucho más débil pero inconfundible, el dulzón y penetrante aroma de la carne en descomposición, y formol, el hedor de lo preservado contra su voluntad. La habitación era pequeña, un cubículo olvidado. La única luz provenía de mi linterna, cuyo haz tembloroso
reveló montañas de cajas de cartón apiladas hasta el techo, algunas desmoronándose, otras cubiertas por una capa gruesa de polvo gris que parecía nieve sucia, cajas de archivo médico. En sus lados, escritos a mano con tinta que se había corrido o desvanecido, fechas: 1942, 1943, 1944, 1945, 46, y una palabra repetida, garabateada con letra temblorosa o estampada con un sello brutal: desestimado. El primer expediente que abrí me quitó el aliento. No eran historias clínicas normales, eran catálogos de horrores. Fotos en blanco y negro, granulosas, mostraban cráneos humanos, algunos infantiles, otros adultos, perforados de formas antinaturales, no con la precisión quirúrgica de una trepanación, sino con agujeros irregulares, salvajes, como si algo hubiera mordido el hueso desde dentro. Radiografías mostraban sombras imposibles, masas informe donde no debería haber nada, o la ausencia espeluznante de estructuras cerebrales vitales. Y luego estaban los dibujos. Dibujos infantiles garabateados con lápices de colores gastados, casas torcidas, figuras sin rostro, y siempre, siempre ojos. Ojos grandes, desproporcionados, llenos de un puro terror negro, tachados con furia con líneas gruesas de lápiz o, en algunos casos con lo que parecía sangre seca, marrón. Ojos que debían ser borrados. Los informes escritos con una letra pulcra y fría que reconocí de inmediato como la de la tal enfermera Noemí, no hablaban de ciencia, hablaban de limpieza, de liberación, de evacuar el receptáculo enfermo. Frases como: el alma resiste el procedimiento, manifestándose en contorsiones físicas aberrantes que confirman su impureza, o la cavidad resultante ofrece un conducto más limpio para la verdadera esencia, libre de la deformidad de la mente. Noemí no practicaba lobotomías por locura o maldad común. Lo hacía como parte de un ritual, una ceremonia siniestra para expulsar algo que ella consideraba una enfermedad del alma, perforando la barrera física del cráneo. Y entre los casos desestimados, uno destacaba: una niña, sin nombre, solo un número, 213, la más joven. Murió en la mesa según una nota escueta de Noemí. Receptáculo vaciado con éxito, pero demasiado frágil. El contenedor se quebró, sin bautismo, sin registro. Se recomienda desestimación total. Un recipiente roto, un alma no bautizada, sin nombre, sin ancla, atrapada. Sentí un escalofrío que no provenía del frío del subsótano. Era un hielo interior, la niña de pelo blanco. La habitación 213 siempre vacía. Todo encajaba en un rompecabezas macabro. 213, el número quemaba en mi mente. Las noches siguientes fueron un descenso acelerado hacia el abismo. La entidad, fortalecida por mi intrusión, por mi conocimiento, se manifestaba con una ferocidad nueva. Ya no solo era una aparición fugaz, aparecía en los monitores de seguridad, de pie, inmóvil, junto a la cama de un paciente terminal en la UCI. Su cabello blanco era una mancha luminosa contra la penumbra de la habitación. El paciente, un anciano que apenas respiraba, se agitaba en su sueño, gimiendo como si una pesadilla lo atormentara. Cuando revisé las grabaciones, solo aparecía ella, durante exactamente 3 segundos antes de que la pantalla se llenara de nieve estática. El paciente murió esa misma noche. La enfermera de turno juró haber visto una sombra pequeña junto a su cama momentos antes. Y luego estaba el ritual de las luces. Cada noche, sin falta, a las 2:13 a.m., las luces fluorescentes del pasillo principal
de las salas cercanas al ala norte parpadeaban. No era un fallo eléctrico, era un parpadeo lento, rítmico, como el latido de un corazón moribundo. 3 parpadeos largos, seguidos de 2 cortos. Una señal, una llamada. Mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Un sudor frío, un nudo de terror en el estómago. La certeza absoluta de que alguien estaba a punto de aparecer en el pasillo vacío. El sueño, cuando lograba sucumbir al agotamiento, no era refugio, era otra prisión. Soñaba que caminaba por los pasillos del San Juan, pero no eran los pasillos brillantes y nuevos. Eran los corredores antiguos de baldosas rajadas y paredes desconchadas, iluminados por bombillas desnudas que colgaban de cables pelados. El aire olía a éter y sangre vieja, y yo no era yo, era otra. Sentía el peso de un cuerpo más robusto, más duro. Mis manos, ¿eran mis manos?, sostenían una bandeja de acero quirúrgico. Sobre ella, instrumentos, un martillo de reflejo siniestro, un cincel afilado, una sierra pequeña con dientes finos, todos manchados de una sangre oscura, casi negra, que parecía fresca y pegajosa. Las manos de ella, de Noemí, las sostenía con una familiaridad espantosa. En el sueño caminaba hacia una puerta marcada con un número desgastado, 213. Sentía una determinación fría, fanática, la necesidad de limpiar, de liberar, de vaciar el receptáculo enfermo. Despertaba sobresaltada, el corazón martillándome el pecho, la garganta cerrada por un grito que no salía. Pero el horror no terminaba al abrir los ojos. La primera mañana después de ese sueño, miré mis manos. Estaban húmedas, no con sudor, con un líquido frío, viscoso, que olía ligeramente a metal y a algo dulzón y podrido, como el formol del archivo. Me las froté contra la sábana, asqueada, aterrorizada. ¿Qué había hecho? ¿Dónde había estado? El tiempo perdido se convirtió en mi nueva pesadilla, entre las 2:11 y las 3:00 AM. Especialmente cerca de las 2:13 mi memoria se borraba. Un vacío negro, impenetrable. Revisaba el reloj. 2:05, parpadeaba. Eran las 3:15. 1 hora y 10 minutos desaparecidos, sin recuerdo. Solo un frío profundo en los huesos, un sabor a sangre en la boca, y a veces, en mis manos, esa humedad repulsiva, o bajo mis uñas, una fina línea de mugre oscura, como tierra de cementerio mezclada con algo indescriptible. La paranoia me devoraba viva, desconfiaba de todos. Cada mirada me parecía llena de sospecha o de un conocimiento oculto. Cada sombra al final del pasillo podía ser ella, o yo misma, perdida en ese tiempo robado. Me sentía dividida, rajada, como si mi mente fuera una casa con una habitación sellada, y detrás de esa puerta algo se movía, respiraba, esperaba. Había otra conciencia dentro de mí, una presencia fría, antigua, imbuida de la certeza fanática de Noemí y el dolor infinito, hambriento, de la niña sin nombre. Una tarde, sentada sola en la enfermería, intentando concentrarme en una gráfica que se desdibujaba ante mis ojos, la voz salió de mi boca, no la mía. Era un susurro ronco, gutural, como piedras arrastradas por el fondo de un pozo. Un sonido que no reconocí, que me heló la sangre. «Pronto estará limpia». Me tapé la boca con ambas manos, horrorizada. Los ojos se me llenaron de lágrimas de puro terror. La voz había sonado, satisfecha, y la sensación en mi pecho tras esas palabras no fue mío. Fue un regocijo oscuro, viscoso, que no pertenecía a Mariana. Pertenecía a lo que se estaba apoderando de mí, hilándose con los recuerdos de lobotomías rituales
y el deseo desesperado de una niña que solo quería una madre o un recipiente nuevo para su vacío eterno. El archivo no me había dado respuestas, me había dado la llave de mi propia celda, y la entidad de la habitación 213 había empezado a girarla desde dentro. El sueño fue un ahogamiento. Caía a través de capas de frío denso, de susurros que eran como gusanos reptando en mis oídos, de visiones fragmentadas de cráneos abiertos y dibujos con ojos tachados. La voz de Nohemí, esa entonación fría y pulcra que ahora reconocía demasiado bien, dictaba pasos. Asegurar el sujeto, localizar el punto de liberación. El cincel debe entrar limpio, sin vacilación. Sentía el peso del martillo en mi mano onírica, la viscosidad de la sangre ajena entre mis dedos, y sobre todo sentía la presencia de la niña, no como una figura separada, sino como un vacío insondable, un agujero negro de dolor y necesidad primordial que tiraba de mí, que succionaba todo lo que yo era. Desperté con un jadeo ahogado, pero el grito murió en mi garganta. No estaba en mi cama, no estaba en ninguna parte reconocible. El frío era lo primero, un frío quirúrgico, metálico, que se clavaba en los huesos y hacía que mis dientes castañetearan involuntariamente. El aire olía a hierro oxidado, a formol rancio y, debajo, a una dulzura pútrida, como flores marchitas en un cementerio abandonado. Estaba tumbada en una superficie dura y fría, acero inoxidable, una camilla. Abrí los ojos y la oscuridad no fue absoluta. Una luz roja baja, pulsante, como la de una cámara oscura o un infierno en miniatura, bañaba el espacio. Provenía de unas débiles tiras de LED empotradas en el suelo, alrededor de la periferia de la habitación, iluminando desde abajo y proyectando sombras grotescas y alargadas hacia el techo. Quirófano, pero no uno moderno. Este lugar estaba sellado por el tiempo y el horror. Las paredes, de azulejos blancos sucios y desconchados, no reflejaban la luz roja, la absorbían, mostrando manchas oscuras, fantasmales, que podrían ser humedad o algo peor. Y entonces vi las fotografías. Cubrían cada centímetro cuadrado de las paredes, desde el suelo hasta el alto techo abovedado. Fotografías antiguas, en sepia o blanco y negro, algunas descoloridas, otras rasgadas, todas clavadas con agujas, no chinchetas. Agujas hipodérmicas largas, agujas de sutura, incluso bisturíes pequeños, hincados directamente en el azulejo, sosteniendo las imágenes como insectos macabros en un tablero de disección. Eran retratos, pacientes de ojos vacíos, algunos con vendajes en la cabeza, otros mostrando las terribles cicatrices de las intervenciones. Rostros de personal médico de otra época, sonrisas rígidas y ojos sin alma. Y en el centro de este panteón perverso, repetida una y otra vez, la misma cara, Nohemí. Su mirada, capturada en diferentes momentos, era siempre la misma, una determinación glacial, fanática, que traspasaba el papel y el tiempo clavándose en mí. Mi cuerpo se tensó, un alarido silencioso rasgando mi mente. Intenté moverme y sentarme, pero mis extremidades pesaban como plomo, entumecidas por el frío y una parálisis que no era del todo física. Era como si mi voluntad estuviera sepultada bajo toneladas de esa niebla fría que ahora habitaba mis horas de vigilia. Solo mi cabeza podía girar ligeramente. Entonces lo vi. En el centro mismo del quirófano, bajo el foco muerto de una lámpara quirúrgica cubierta de telarañas, había otra camilla, y sobre ella, una figura diminuta, cubierta por una sábana blanca, demasiado limpia para este lugar de suciedad antigua. Solo asomaba una mata de cabello.
blanco, níveo, casi luminiscente en la penumbra rojiza. La niña estaba allí, dormida o esperándome a mí. El pánico fue un tsunami que rompió los últimos diques de mi cordura. Salir, tengo que salir. Con un esfuerzo sobrehumano, logré rodar de la camilla, cayendo al suelo frío y pegajoso con un golpe sordo que resonó en el silencio sepulcral. El dolor en mi cadera fue un recordatorio agudo de la realidad, de mi cuerpo físico en este infierno. Me arrastré, gateando, hacia lo que parecía la única puerta. Una pesada hoja de metal con una mirilla circular de vidrio esmerilado, grueso y sucio. La luz roja del quirófano apenas lo iluminaba. Golpeé la puerta con mis puños entumecidos. ¡Ayuda! Mi voz sonó ronca, débil como la de un animal moribundo. ¡Por favor! ¡Ábranme! ¡Alguien! Golpeé con más fuerza. La piel de mis nudillos se rasgó contra el metal áspero. Afuera solo silencio. Un silencio absoluto, opresivo. Ni siquiera el zumbido lejano del hospital. Era como si el quirófano sellado existiera en una burbuja fuera del tiempo, fuera del mundo. Miré por la mirilla. Solo vi oscuridad. Una oscuridad densa, impenetrable. Como si el pasillo al otro lado hubiera sido tragado por el vacío. Me desplomé contra la puerta, la frente apoyada en el metal helado, sollozando. El terror era una entidad viva dentro de mí, mordiendo mis entrañas. Pero entonces, como si el contacto con la puerta hubiera activado algo, los recuerdos del archivo inundaron mi mente, no como información, sino como memorias implantadas. Vi con una claridad espantosa las manos de Noemí. ¿Mis manos? Preparando los instrumentos. Sentí su convicción fanática, su creencia de que no estaba mutilando mentes, sino liberando almas atrapadas en cuerpos deformes. La lobotomía no era cirugía, era exorcismo. Un ritual para abrir una puerta en el cráneo y expulsar al demonio interior. Y la niña, la paciente 213, la más joven, la más frágil. El receptáculo se quebró. Ella murió, pero el vacío que Noemí intentó crear, ¿lo consiguió? ¿O solo liberó algo que no debía ser liberado? Un alma no bautizada, sin nombre, sin ancla en cielo o tierra. Un hueco de puro dolor y necesidad infinita. Necesidad de consuelo, de una madre, de un nuevo recipiente que no se quebrara. El entendimiento fue un rayo helado que me partió en dos. Noemí había fracasado con la niña, pero su ritual, su locura, había creado un vínculo, un canal. Y ahora ese vacío, esa alma hambrienta y atormentada, buscaba completarse. Buscaba una sustituta, una enfermera, una cuidadora, a mí. Miré hacia la camilla central. La sábana blanca sobre la pequeña figura parecía moverse levemente, como con una respiración que no debería existir. Un roce de tela, un susurro que no era sonido, sino una vibración en el aire frío. ¿Mamá? El reloj. No lo vi, pero lo sentí, como un engranaje cósmico encajando. Las 2:13 a.m., el momento exacto. Fue como si un interruptor se accionara dentro de mi cráneo. Un clic seco, mental. Toda resistencia, todo pensamiento propio, toda Mariana fue apagada de golpe. No hubo lucha, solo un apagón instantáneo de mi conciencia. Mi cuerpo se irguió. No fue yo quien lo movió. Fue un impulso mecánico, preciso. Me puse de pie con una fluidez antinatural, como una marioneta cuyos hilos habían sido recogidos por manos expertas y gélidas. Mis ojos, sé que se volvieron hacia arriba mostrando solo el blanco lechoso. Lo supe por el reflejo borroso en el metal cromado de una bandeja cercana, pero yo no lo vi.
Yo ya no estaba allí. Ella estaba. Noemí. Y con ella, la necesidad insaciable de la niña. Mi cuerpo, se movió hacia un carrito metálico cubierto con una lona verde gastada. Mis manos, las manos de otra, fuertes, seguras, sin el temblor que me había acompañado semanas, retiraron la lona. Debajo los instrumentos brillaban con un fulgor siniestro bajo la luz roja. Un martillo de reflejos, un cincel afilado como una aguja, una sierra pequeña de dientes finos, pinzas, espéculos. Todo pulido, impecable, esperando. Como si el tiempo en este lugar no los hubiera tocado. Como si hubieran estado esperando esta noche, este turno. Los recogí con la familiaridad espeluznante de quien ha realizado el acto incontables veces. Los coloqué en una bandeja de acero con un clink metálico que resonó demasiado alto en el silencio. Luego, mi cuerpo se giró, no hacia la puerta, hacia la camilla central, hacia la figura bajo la sábana blanca. Comencé a caminar hacia ella, pasos medidos, rítmicos como los de una procesión fúnebre. Cada pisada eco en el quirófano sellado. La bandeja con los instrumentos brillaba, prometiendo una liberación que era solo otra forma de muerte eterna. Mamá. El susurro fue más fuerte esta vez, lleno de una expectativa terrible. Afuera, en el pasillo oscuro que no debería existir, 2 enfermeras del turno de madrugada, alertadas por el silencio anómalo y un frío repentino que helaba el pasillo cercano al antiguo sellado, se acercaron con linternas temblorosas. Sus haces de luz cortaron la oscuridad, encontrando la gruesa puerta de metal del antiguo quirófano del ala norte. Una puerta que debería estar sellada, con cadenas y tablones, pero que ahora mostraba solo un cerrojo oxidado, abierto. A través del pequeño círculo de vidrio esmerilado, sucio y rayado de la mirilla, vieron la luz roja pulsante, vieron la silueta alta, esbelta, de una enfermera con uniforme blanco, caminando con una rigidez espantosa hacia una camilla central. Vieron sus ojos, reflejando la luz roja como carbones apagados, pero claramente en blanco, vacíos de toda humanidad. Y junto a la camilla, apenas visible en el borde de la luz, una figura pequeña, de pie ahora, con un camisón antiguo y una cabellera que era un manto de nieve viva. La niña de pelo blanco. No miró a las enfermeras, miró a la figura de la enfermera de ojos en blanco que se acercaba con la bandeja de instrumentos, y sonrió. Una sonrisa pequeña, inocente y a la vez infinitamente antigua y hambrienta. Las enfermeras retrocedieron, ahogando gritos de puro terror. No esperaron, corrieron como si el mismísimo infierno las persiguiera. Amanecer. El relevo llegó con la primera luz gris y fría de Bogotá. La atmósfera en el ala nueva era tensa, cargada de rumores susurrados y miradas furtivas hacia el corredor que conducía al ala norte. El pase de lista comenzó con normalidad forzada. Nombres, respuestas. ¿Mariana Gómez? Silencio. ¿Mariana Gómez?, repitió el supervisor con un deje de aprensión. Nuevo silencio, más pesado. Los ojos se encontraron, llenos de un entendimiento mudo y aterrador. No había necesidad de buscar, todos sabían. La habitación 213, una habitación individual siempre vacía, reservada para casos especiales que nunca llegaban, estaba abierta. La puerta entreabierta invitaba al horror. Dentro la cama estaba hecha con una precisión militar, las sábanas inmaculadas. Sobre la almohada no había rastro de la ocupante, solo 2 objetos colocados con un cuidado meticuloso, obsceno. Un muñeco quirúrgico antiguo, de trapo descolorido, con un delantal manchado de pintura marrón que imitaba sangre seca.
y doblado con precisión enfermiza encima de él, el uniforme de enfermera de Mariana, impecable, como recién planchado. Un sudario perfecto sobre un juguete siniestro. No hubo gritos, solo un silencio glacial, más elocuente que cualquier alarido. El mensaje era claro. La cama estaba vacía porque su ocupante ya no la necesitaba. Había encontrado otra morada. El supervisor, con manos que temblaban visiblemente, dio la orden. Nadie discutió, nadie quiso acercarse. Un equipo de mantenimiento con caras pálidas y movimientos rápidos, nerviosos, trajo nuevos tablones, cadenas más gruesas, una soldadora. El acceso al antiguo quirófano del ala norte fue sellado de nuevo. Los martillazos resonaron como toques de difunto en los pasillos desiertos. El metal candente de la soldadura brilló brevemente, como un último destello de advertencia, antes de enfriarse y volverse negro y muerto. Polvo y óxido se asentaron rápidamente sobre la nueva barrera, como si el propio edificio quisiera olvidar, tragarse la pesadilla una vez más, como si nada hubiera ocurrido. El próximo turno de madrugada comenzaría en 72 horas. Las luces fluorescentes de los pasillos nuevos parpadearon, una vez, débilmente, a las 2:13 de la madrugada siguiente. Solo fue un instante, un fallo eléctrico, sin duda. En la oscuridad absoluta del quirófano sellado, detrás de la puerta ahora doblemente condenada, en el silencio roto solo por el goteo lejano de una tubería y el roce casi imperceptible de tela contra acero, ya no se escuchaba un solo susurro infantil. Ahora eran dos voces. Una, fría y metódica, susurrando instrucciones quirúrgicas en la oscuridad. La otra, una vocecita hambrienta y antigua, respondiendo con una palabra, una y otra vez, mientras unas manos que no eran del todo humanas acariciaban instrumental brillante en la penumbra roja. Mamá,